¿Qué pasaría si literalmente aceptamos hoy la idea de que nunca nos hemos separado de la fuente de la que procedemos? De que la mente de Dios y la mente de su Hijo, es decir, nuestra mente y la suya, son una. ¿Cómo cambiaría esto nuestra perspectiva a día de hoy? Porque fíjate, hoy os voy a compartir un trocito de una masterclass que tenía preparada que me parece súper poderoso y que puede ser un cambio desde ahora en adelante. Y si aceptamos la idea de que tu mente y la de Dios son una y que negar esto es lo que conserva al ego intacto, y en ese momento se produce una división en la mente. Porque fijémonos que hubo un momento en el cual pasamos del conocimiento a la percepción. Hubo una interrupción en la mente del Hijo de Dios, en la cual una pequeña y alocada idea se introdujo en la eternidad, y fue la de cómo sería experimentarnos separados de la fuente de la que procedemos, es decir, el deseo de sentirnos especiales. Hubo un proceso de miles de años, no me voy a enredar aquí, simplemente es para que veamos si esta idea nos puede dar una despreocupación, para vivir menos preocupados y realmente poner todo en manos de aquel que tiene un pie en el conocimiento y otro en la percepción, sabiendo del potencial que nosotros tenemos y de lo que verdaderamente somos. Porque al final esto lo que hacemos es negar nuestra verdadera identidad, que es mente como la de Hijo de Dios. Es decir, según el curso, solo existe Dios y su Hijo. No hay más. Entonces, vamos a poner especial atención a cuando no somos capaces de ver a nuestros hermanos con la misma grandeza la cual nos gustaría percibirnos a nosotros mismos. Hay algo que me encanta y es un ejercicio muy poderoso que puedes empezar a aplicar, y es: ten en cuenta que cada vez que te cruces con alguien en la calle o interactúes con la gente de tu alrededor, no te olvides que el mismo espíritu que yace dentro de ti también yace dentro de ellos. Es decir, Dios está en ti y también en ellos. Por lo tanto, empieza a comunicarte desde un lugar distinto, sabiendo que Dios está detrás de esa persona que a lo mejor no te cae tan bien, o de esa persona con la que completamente estás discutiendo todos los días, o con esa persona que tú siempre quieres tener la razón y te mantienes ahí en un constante ataque-defensa. No olvides que las personas con las que te cruzas en tu día a día o en tus relaciones más personales, Dios está dentro de ellas. Eso te da un cambio de perspectiva, porque desde ahí sí te empiezas a hacer un poco más responsable y decir, vale, entonces ahora, ¿qué es lo que quiero percibir en mí y en los demás? Por lo tanto, aquí vamos a: cuando nos sentimos tristes, ¿quién se siente triste? Es esa identidad que hemos fabricado, donde hubo esa pequeña interrupción en la cual olvidamos quiénes éramos. Nos enamoramos tanto de este mundo que fabricamos. Ya vuelvo a repetir, esto es un proceso que duró miles de años, según cita el curso, pero que nunca ocurrió. Pero ahora para nosotros esto es real, por lo tanto tenemos que deshacer en el nivel de las ilusiones, en el nivel de lo que le hemos dado veracidad. No ir diciendo, no, es que esto es una ilusión, el miedo es una ilusión, no. Le hemos dado veracidad al miedo y a esto que estamos viviendo, y cuando sufrimos sentimos que sufrimos de verdad, por lo tanto tenemos que deshacer en la ilusión. Entonces, cuando nos sentimos tristes, ¿quién se siente triste? Esta identidad, ese concepto, esa idea a la que hemos llegado de nosotros mismos. Entonces, reconozcamos que eso no tiene por qué ser así. Pues tú no eres tus emociones, y si te identificas con ellas, será porque lo estás eligiendo y decidiendo. Por lo tanto, puedes tomar otra decisión. No pasa nada, a todos nos ocurre. Cuantas más capas de la cebolla vamos quitando, más nos damos cuenta de que hay sensaciones que vienen a visitarnos y hay creencias en las cuales, como ya no nos estamos identificando con ellas, se convierten en una resistencia. Porque aquello con lo que yo me identificaba o le decía al ego que tenía que defender, conservar o preservar, ahora en este caso, cuando queremos tomar otra dirección, el ego se vuelve nuestro enemigo y eso se convierte en una resistencia. Por lo tanto, lo primero, respetemos el proceso de aprendizaje, para que todo esto se vaya insertando, en el cual una idea que esté sujeta en el concepto que tenemos de nosotros mismos la podamos eliminar por una idea que nos sea más funcional. Y eso lleva un proceso. Respetemos ese proceso y démonos cuenta de que en el momento que viene a visitarnos la tristeza, incluso la alegría, cualquier tipo de emoción, sepamos que está ahí simplemente para ser sentida, para ser transitada y dejarla ir. Porque al final esto es como
como un chiste. Tú no te ríes de un chiste una semana entera, no. Cuando el chiste ha cumplido su función, te ríes y ya está, y ya pasó. Pues esto es lo mismo. Entonces, volvamos. Cuando sentimos ansiedad, ¿quién siente ansiedad? Eso que está sujeto al concepto que tenemos de nosotros mismos. No podemos olvidar en ningún momento que nuestra identidad es invulnerable, es inquebrantable. ¿Sí? No cambia, simplemente es. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que ir? Al nivel de la causa. Dentro del concepto que hemos fabricado de nosotros mismos, tenemos que ver o alumbrar cuáles son esas creencias que seguimos sosteniendo, cuáles son esos pensamientos que seguimos valorando. Y ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, como ya veo que viene la ansiedad, así como la tristeza, reconozco que en esencia no soy yo quien siente la ansiedad, aunque esté experimentándose en el cuerpo físico. Vale, ese concepto que tengo de mí siente ansiedad. Ya estoy desidentificándome de ella, pero tengo que ver de dónde procede, de qué creencia procede, cuáles son esos pensamientos que sigo conservando. Que en este caso, como te he dicho antes, aquello con lo que te identificabas y lo que le habías dicho previamente al ego que debía de conservar, porque eso era lo que tú creías que eras, ahora se te ha convertido en una resistencia. Por lo tanto, fíjate que en este caso comprendemos que esto procede de los caprichos del ego, pues que te hace creer siempre que necesitas y que no tienes, porque se basa en la escasez constante. De hecho, la máxima del ego, ya lo hemos dicho muchas veces, es busca pero no halles. Pero no quiero que nos quedemos en la superficialidad de las palabras. Tenemos que ver cuando esto ocurre, porque de repente cuando el escenario en el que estamos no nos hace ni la más absoluta gracia, enseguida perdemos todo este conocimiento, el saber que nuestra identidad es inmutable, que lo que está ocurriendo es porque está sostenido en el concepto que tengo de mí y tengo que revisar y alumbrar cuál es esa creencia que sea sostenida para realmente poder localizar la raíz del conflicto que tengo en este momento y entregarla al que sabe que puede corregir, que es el espíritu. Por lo tanto, aquí en este caso volveríamos a lo mismo, como con la tristeza, como con la ansiedad, reconocemos que esto no tiene por qué ser así. Así que, cuando te sientas culpable, que al final todo se basa en la culpa, si nos liberáramos de la culpa al completo, no tendríamos ningún tipo de conflicto probablemente, porque todo está sostenido en la culpa. Cuando te sientas culpable, recuerda que es el ego el que cree en el pecado, porque él sí cree que ha violado las leyes de Dios. Al identificarnos con él, creemos que nosotros hemos violado las leyes de Dios. Por lo tanto, creemos que Dios está enfadado con nosotros o que nos va a castigar. De ahí toda esta proyección de este mundo y todo lo que está ocurriendo. Pero no es verdad. Dios no nos va a castigar. Dios es nuestro Padre y nosotros somos su Hijo, como mente. Por lo tanto, fue el ego quien hace daño a otros y a ti mismo a la vez, no tú. En esencia, no hay nada externo que pueda hacerte daño, cita el curso. Por lo tanto, esto hay que llevarlo a un nivel de integridad, hay que integrarlo. No hay nada externo que pueda hacerme daño, por lo tanto, cuando siento que algo me hace daño, tengo que revisar cuál es la forma en la que me estoy pensando. No enseguida creer que hay una justificación para que yo me tenga que defender o para que tenga que atacar, porque eso sigue reafirmando la separación en nuestra mente y sigue conservando al ego intacto. Por lo tanto, es el ego el que experimenta la culpa, pues cree que todo error merece castigo. Pero esto no tiene por qué ser así. Fíjate que cuando tú corriges a un hermano, obviamente tienes que estar viéndolo desde tu propio ego. Cuando realmente no tienes que corregir a nadie, porque cualquier tipo de corrección externa es una necesidad de corrección interna. Y esto hay que integrarlo. Esto hay que ponerlo en práctica día tras día, tras día, tras día. Cualquier tipo de corrección externa es necesariamente una indicación de que necesitas corrección interna. Tú, no la otra persona. Así que, aquí te hago una pregunta. ¿Te mantienes lo suficientemente alerta contra los dictados del ego? Si es que no, te invito a que sí lo hagas. Que no seas tolerante con las divagaciones de tu mente. En ningún instante te permitas creer que los planes del ego son los tuyos. Cuestiónate a cada instante cuál es el concepto que tienes de ti si sientes que no estás en paz mínimo como el 85 o el 90% del día. Y permítete que cuando aparezcan las resistencias no tengas miedo de atravesarlas. Simplemente entra, busca los recovecos de tu mente, busca cuáles son esos pensamientos que conservas para poder deshacerlos al nivel de la causa y poder entregarlos a aquel que puede corregirlos. Entonces,
Súper importante, vigila las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él, porque realmente no tienen nada que ofrecerte, en absoluto. Recordemos, la máxima del ego es busca pero no halles. Es como si yo te dijera, quiero que busques un elefante debajo del mar. Y crees en la posibilidad de que lo puedas encontrar. Jamás lo vas a hallar. Por lo tanto, volvamos a recordar lo mismo. Cualquier tipo de índole que tú quieras corregir fuera de ti es una necesidad de corrección interna. Siempre. Así que, fíjate, aquí te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos parado a pensar las oportunidades que hemos tenido durante el día, cada día, día tras día, en elegir el amor en vez del miedo? Siempre podemos elegir de nuevo. No pasa nada lo que ha ocurrido hace un rato o lo que ocurrió ayer. Vuelve a elegir y elige el maestro del amor. Permite que sea el espíritu quien te guíe en las decisiones de tu día a día, en las palabras que salgan de tu boca. Permítete elegir el amor en vez del miedo. Y cuando no es así, entender que no nos estamos reconociendo desde el miedo y podemos elegir de nuevo, sin generar culpa. Por lo tanto, esto es importante. Vamos a recordar que lo que tú enseñes siempre va a ser lo que tú aprendas. Por lo tanto, si tú reaccionas con ira, con miedo, con rabia, con odio, eso será lo que te estés enseñando y lo que estarás aprendiendo. Ya solo con esto deberíamos dejar compartir desde el miedo, con respecto a criticar, juzgar, atacar. Porque si sé que lo que comparto es lo que se refuerza en mi sistema de pensamiento, por lo tanto, lo que estoy aprendiendo, tengo que dejar de hacer esto y revisar qué es eso que me está confrontando a través de mi relación de pareja, en la relación con mi familia, en el trabajo cuando algo me confronta. Busco qué es aquello que tengo que sanar en mí. Así que yo aquí te digo que enseñes más bien el amor, la bondad, la integridad, la compasión. Y sólo así estarás recordando tu verdadera identidad. Cuando compartimos amor, lo estamos extendiendo porque es lo que realmente somos. Bondad, integridad, firmeza, certeza. Eso es lo que tenemos que compartir. ¿Cuánto? Para equilibrar la balanza y hacer que el amor prevalezca sobre el miedo. Tanto que ese nivel de certeza lleve a que se genere un cambio en toda nuestra experiencia, porque nos estaremos reconociendo. ¿Dónde? A nivel interno. Por lo tanto, no permitas, esto es power, no permitas que las proyecciones de los egos de otros te sirvan como justificación para desatar tu ira. Pues enseñando tu ataque, estás conservando la idea de que crees en él. Al final es inevitable. Vivimos en el mundo del ego. Muchas personas que no estén ahora mismo con una apertura con respecto a autoconocerse, van a proyectar siempre sobre ti. Ahora, que eso no sea una justificación para que tú desates tu ira, tu odio, tu ataque, tu defensa, porque estarás volviendo a reforzarlo en tu mente. Así que no permitas ponerte como excusa que alguien te ha proyectado desde su ego, porque ya lo estás sabiendo. Tenemos que ver que lo que hay ahí es una petición de ayuda y poner amor donde otro está poniendo miedo. Y practicarlo cuantas veces sea necesario hasta que ese aprendizaje se haya integrado correctamente. Así que espero que os haya gustado. Este final me parece apoteósico. La verdad, me parece hermoso. Todo esto está sacado siempre de las enseñanzas de un curso de milagros. Me parece sin duda el libro, con una profundidad extrema. Ahora, no nos quedemos en la superficialidad de las cosas. Tenemos que estudiarlo, ese libro, leerlo 100.000 millones de veces y sobre todo, llevarlo a la experiencia, a nuestro día a día, a la cotidianidad. Ahí verdaderamente empezaremos a ver cambios, sin duda. Así que me quedo con esta última frase, no la olvides, no permitas que las proyecciones de los egos de otros te sirvan como una justificación para desatar tu ira. Elige siempre el amor ante el miedo y cuando veas una petición de ayuda, respira 2 veces y pon amor donde otro esté poniendo miedo. Así que nada, espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme. Cuidaros.